Episodio 6. El cambio de López. López se alejó de la fogata, dejando atrás a Rex, Noble 001 y Crocaster. Cada paso que daba parecía un eco en el silencio de la noche, mientras su mente luchaba con la realidad de lo que se estaba convirtiendo. Su figura desapareció entre las sombras, pero los tres vigilantes permanecieron junto a la fogata, observando cómo las llamas danzaban en el aire, reflejando la incertidumbre en sus rostros. Crocaster fue el primero en romper el silencio. ¿Lo vieron? Algo en él está cambiando, pero no puedo decidir si eso es bueno o malo. Rex cruzó los brazos, su mirada fija en el fuego. Es un cambio, eso está claro. Pero López siempre ha sido impredecible. ¿Qué tal si este nuevo López nos traiciona? Noble 001 suspiró, siempre el más reflexivo de los tres. No creo que se trate de traición. Es como si estuviera enfrentando una batalla interna. Quizás el poder no es lo único que busca. Mientras tanto, lejos de ellos, López se encontraba en un claro del bosque. Una suave brisa movía las hojas mientras él miraba el cielo, con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Años de servidumbre, dolor y frialdad habían moldeado su carácter, pero ahora algo dentro de él empezaba a resquebrajar ese caparazón. Se sentó bajo un árbol, encendió una pequeña fogata para sí mismo y dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó las veces en que sus acciones habían destruido mundos, vidas y esperanzas. Pero esta vez, algo diferente había ocurrido. Ayudar al niño y al cachorro había encendido una chispa en su interior. ¿Podría ser que, después de todo, aún quedaba algo humano en él? Con la mirada fija en el fuego, murmuró para sí mismo. Quizás no esté destinado a ser solo un arma. Quizás, aún puedo encontrar otro propósito. Lejos, los tres vigilantes seguían observando, aunque ahora desde una distancia prudente. Noble 001 habló en voz baja. No sé en qué terminará esto, pero tengo la sensación de que López está en el camino hacia algo mucho más grande de lo que imaginamos. Habían pasado 1000 años desde aquel día en el bosque, donde López se enfrentó a su cambio interno. El tiempo lo había transformado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Aunque seguía siendo frío y reservado, sus acciones comenzaban a hablar por él. Ahora trabajaba junto a los vigilantes, cumpliendo misiones imposibles y enfrentando desafíos que lo pusieron al borde de la destrucción más de una vez. Crocaster, su jefe, nunca dejó de mantenerlo bajo control. Aunque ahora mostraba respeto por López, aún persistía un resentimiento silencioso, una mezcla de desconfianza y competencia. Para él, López era una herramienta poderosa, pero también un rival que debía ser vigilado de cerca. No olvides, López, que sigues bajo mi mando, decía Crocaster con frecuencia, recordándole su lugar. Por otro lado, Rex y Noble 001 comenzaron a formar un vínculo con López. Rex, con su espíritu indomable, lo admiraba por su fuerza y resistencia. Eres un guerrero, López. Nunca pensé que diría esto, pero me alegra luchar a tu lado, dijo Rex tras una de sus misiones más difíciles, donde ambos salvaron un mundo entero del colapso. Noble 001, siempre el más observador, veía más allá de la fachada de López. Entendía que había algo más profundo detrás de sus acciones, un deseo de redención que López aún no admitía ni para sí mismo. Tienes un propósito, López. Puede que no lo veas ahora, pero cada paso que das nos lleva a algo más grande, le dijo Noble 001 durante una conversación privada. Las misiones que Crocaster le asignaba a López eran cada vez más extremas. Desde mundos devorados por la oscuridad hasta enfrentamientos con entidades que desafiaban las leyes del multiverso, López aceptaba cada tarea sin quejarse. Aunque sufría y cargaba con las cicatrices de sus batallas, demostraba una tenacidad inquebrantable que incluso Crocaster tenía que reconocer. Un momento decisivo. Durante una de estas misiones, en un mundo desolado donde la vida apenas sobrevivía, López tomó una decisión inesperada. En lugar de cumplir la orden de destruir lo que quedaba, encontró una manera de salvar a los pocos habitantes que quedaban. Era una decisión que Crocaster desaprobó profundamente, pero no pudo ignorar el resultado. Hiciste lo correcto, aunque no era lo que te ordené, le dijo Crocaster, con un tono que mezclaba respeto y reproche. A pesar de los 1000 años que habían pasado, la relación entre López y Crocaster seguía siendo tensa. Pero ahora había algo más. Un respeto mutuo nacido del entendimiento de sus diferencias. Por otro lado, los lazos entre López, Rex y Noble 001 crecieron con el tiempo. Se convirtieron en compañeros en el verdadero sentido de la palabra, confiando el uno en el otro en los momentos más oscuros. Noble 001 incluso comentó en una ocasión.
López, si alguna vez necesito a alguien que cuide mis espaldas, sé que puedo contar contigo. El cambio interno de López. López seguía luchando con su naturaleza. Había pasado de ser una máquina de destrucción a alguien que empezaba a valorar la vida, aunque aún le costaba expresarlo. Había aprendido que la fuerza no siempre significaba destruir, y que incluso en las misiones más difíciles podía haber un propósito mayor. Mientras miraba el horizonte de un mundo recién salvado, murmuró para sí mismo. Quizás estoy empezando a entender qué significa realmente ser un vigilante. 1000 años más habían pasado desde que López comenzó a cambiar. Su influencia en los multiversos era innegable. Lugares que antes eran caóticos ahora estaban en equilibrio, y los vigilantes, incluidos Rex y Noble 001, ya no veían a López como un extraño. Sin embargo, dentro de él persistía un deseo: regresar a su mundo natal, aquel que había dejado hacía milenios. Un día, mientras observaba un universo pacífico desde el borde de una dimensión, Crocaster se acercó a él. Sé lo que estás pensando, López. ¿Quieres regresar a tu mundo?, dijo con su tono imponente y severo. López no negó nada. Bajó la cabeza y respiró profundo antes de responder. Es mi hogar, Crocaster. He servido al multiverso durante más tiempo del que puedo recordar. He cumplido con mi deber, he cambiado, quiero ver lo que quedó atrás. Crocaster lo miró con frialdad, pero también con un destello de comprensión. Aún no es tu momento. El multiverso sigue necesitando de ti. 1000 años más, López. Cumple tu deber, y después podrás regresar. Las palabras cayeron como una sentencia. Aunque López había encontrado una forma de redención en su servicio, el peso de tantos años fuera de su hogar lo agotaba. Sin embargo, no discutió. Asintió lentamente, aceptando su destino una vez más. Una misión más. En los años siguientes, López continuó cumpliendo con las misiones más difíciles. Fue enviado a universos en ruinas, donde reconstruyó la esperanza. Encontró mundos devastados y les dio una segunda oportunidad. Incluso comenzó a interactuar con los habitantes de estos mundos, algo que nunca había hecho antes. Su corazón, aunque todavía cubierto por una capa de frialdad, comenzaba a abrirse. Durante una misión en un universo al borde del colapso, Rex se le acercó. López, nunca te lo he dicho, pero te admiro. Lo que has hecho por este multiverso es más de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Si algún día decides regresar a tu mundo, quiero que sepas que tendrás un lugar aquí, con nosotros. López miró a Rex con una ligera sonrisa, algo raro en él. Gracias, Rex. Quizás ese día llegue más pronto de lo que crees. El cambio en el multiverso. A medida que López seguía trabajando, el multiverso se tornaba más estable. Las amenazas eran menos frecuentes, y los vigilantes comenzaron a notar que su carga disminuía. Noble 001, siempre analítico, comentó en una reunión. El equilibrio que hemos alcanzado es en gran parte gracias a López. Su cambio ha afectado no solo a nosotros, sino al propio multiverso. Incluso Crocaster comenzó a mostrar un respeto más visible hacia López. Aunque nunca lo admitió abiertamente, sus órdenes eran menos duras, y su trato hacia él era más cordial. El permiso para regresar. Un día, mientras López terminaba de restaurar un universo en caos, Crocaster apareció inesperadamente. López, has cumplido con tu deber. El multiverso está más tranquilo gracias a ti. Es hora de que regreses a tu mundo. Las palabras de Crocaster resonaron en el corazón de López como un eco profundo. No lo podía creer al principio, pero cuando vio la mirada de aprobación en el rostro de su jefe, entendió que finalmente había llegado el momento. Gracias, Crocaster. No lo olvidaré, dijo López con un tono que mezclaba gratitud y respeto. El regreso al hogar. Con un último vistazo a los vigilantes y al multiverso que había ayudado a proteger, López abrió un portal hacia su mundo natal. Antes de cruzarlo, Rex y Noble 001 lo despidieron con palabras de aliento, y Crocaster simplemente asintió, un gesto que significaba más de lo que las palabras podían expresar. Cuando López cruzó el portal, el aire familiar de su mundo lo envolvió. Había cambiado tanto en su ausencia que apenas lo reconoció, pero en su corazón sabía que era su hogar. Cerró los ojos por un momento y murmuró para sí mismo. Estoy de vuelta. López había regresado a su mundo natal, pero algo no estaba bien. A medida que caminaba por las tierras que alguna vez conoció, sintió un aire pesado, oscuro, como si una sombra hubiera caído sobre todo. Las tierras estaban desoladas, el cielo teñido de un rojo inquietante, y un silencio mortal reinaba en el ambiente.
Mientras avanzaba, López comenzó a sentir una presencia familiar, una que no había sentido en milenios. Entonces, de entre las sombras, emergió el Rey Escarlata, su antiguo maestro. Su imponente figura estaba envuelta en una armadura carmesí, y sus ojos brillaban con un odio profundo, especialmente el izquierdo, marcado por una cicatriz que parecía reciente. López, mi viejo alumno, dijo el Rey Escarlata con una voz grave que resonó como un trueno. ¿Te atreves a regresar aquí, después de lo que te has convertido? López lo miró fijamente, manteniendo su calma habitual, pero con un ligero temblor en su corazón. Maestro, no entiendo. He regresado para ver mi hogar, para encontrar lo que dejé atrás. El Rey Escarlata soltó una risa fría y sarcástica. ¿Tu hogar? Ya no tienes hogar aquí. Mírate, López. Has cambiado, pero no para mejor. Antes eras mi alumno más prometedor, el único digno de llevar mi legado. Ahora, te has convertido en un ser débil. Tu corazón, alguna vez frío y calculador, se ha suavizado. Has dejado que la bondad te contamine. López apretó los puños, sintiendo la ira mezclada con confusión. ¿Debilidad? ¿Por qué ver la bondad como debilidad? He aprendido que proteger no solo significa destruir. Antes de que pudiera terminar, el Rey Escarlata alzó una mano, y un aura oscura lo envolvió. Silencio. Tú ya no eres mi alumno. Has olvidado lo que significa ser fuerte. El López que entrené no dudaba, no tenía piedad, no sentía. Ahora mírate. Permites que el multiverso te moldee en lugar de moldearlo tú a él. El desafío. El Rey Escarlata extendió su mano, y una espada oscura se materializó en ella. Te daré una última oportunidad, López. Pelea conmigo y demuestra que aún queda algo del alumno que conocí. O perecerás aquí como un ser oscuro que no comprende el precio del poder. López desenvainó su propia arma, una hoja forjada de energía celestial y demoníaca, el símbolo de su equilibrio. Lo miró directamente, sus ojos brillando con determinación. Si debo pelear contigo para demostrar quién soy ahora, lo haré. Pero no lucharé para volver a ser el que era. Lucharé porque soy López, el vigilante que encontró su propio camino. La batalla. El choque de sus espadas resonó por todo el mundo, desatando ondas de energía que destrozaron montañas y rasgaron el cielo. El Rey Escarlata peleaba con una ferocidad abrumadora, atacando sin piedad, mientras López defendía y contraatacaba con precisión. Tu poder se está apagando, López. Gritó el Rey Escarlata, mientras lanzaba una ráfaga de energía oscura. No, maestro, respondió López, esquivando el ataque y devolviendo uno propio. Mi poder está creciendo, pero no como tú lo entiendes. Con cada golpe, López comenzó a entender algo. La energía que usaba no era solo la mezcla de su antiguo poder demoníaco y celestial. Ahora había algo más, una fuerza nacida de su cambio interior. Mientras luchaban, el Rey Escarlata comenzó a retroceder, notando que López no era el mismo ser que había conocido. ¿Qué es esta energía?, murmuró el Rey Escarlata. La revelación. En un momento crítico, López desarmó al Rey Escarlata y lo apuntó con su espada. Pero en lugar de terminar con él, bajó el arma. Maestro, no soy oscuro ni débil. Soy el equilibrio entre lo que era y lo que he aprendido. Tú siempre me enseñaste que el poder viene del control, pero nunca dijiste que ese control debía ser frío y sin emociones. No soy tu alumno oscuro, pero tampoco soy el mismo que eras tú. El Rey Escarlata lo miró con incredulidad. Tu corazón se ha transformado en algo más oscuro de lo que imaginaba. No es odio, pero tampoco es bondad. Has creado algo nuevo, el rechazo. El Rey Escarlata retrocedió, sosteniendo su pecho como si algo lo quemara desde dentro. López, no mereces mi legado ni mi enseñanza. Tu corazón no pertenece a este mundo, ni al equilibrio del multiverso. Lo has transformado en algo que ni siquiera puedo comprender. Sin decir más, el Rey Escarlata desapareció en un torbellino de energía oscura, dejando a López solo, con el mundo aún temblando por su batalla. La decisión final. López miró alrededor, observando cómo su mundo empezaba a estabilizarse después de la pelea. A pesar de todo, sabía que algo había cambiado en él, algo que ni siquiera su maestro podía entender. Se quedó en silencio, mirando el horizonte, y murmuró para sí mismo. No soy el que fui, pero tampoco soy lo que esperaban que fuera. Y con eso, López decidió quedarse un tiempo más en su mundo, buscando respuestas, no solo sobre quién era, sino sobre lo que podría llegar a ser. López había bajado su espada y creía que el enfrentamiento con el Rey Escarlata había terminado. El ambiente estaba en calma, pero esa calma pronto se rompió. Detrás de él, el aire comenzó a rasgarse, y un portal oscuro emergió.
El Rey Escarlata salió lentamente, su figura envuelta en una energía aún más intensa y siniestra que antes. ¿De verdad pensaste que esto había terminado, López? Dijo con una sonrisa maliciosa. Nunca mostré mi verdadero poder. Quería ver cuánto habías cambiado, pero ahora veo que no puedes alcanzar el nivel que soñabas. Antes de que López pudiera reaccionar, el Rey Escarlata alzó una mano, y un objeto oscuro y retorcido emergió de las sombras. El Void Pesetero, un artefacto que se conectaba directamente al cerebro de sus víctimas, drenando su fuerza mental y espiritual. Con esto, López, verás que no puedes huir de tus propios límites. Prepárate para caer. El ataque del Void Pesetero. El artefacto voló hacia López con una velocidad cegadora. Aunque intentó esquivarlo, el Void Pesetero se aferró a su cabeza, extendiendo raíces oscuras que penetraron su mente y comenzaron a drenar su fuerza. López sintió un dolor indescriptible, como si su misma esencia estuviera siendo arrancada de su cuerpo. El Rey Escarlata observó con una risa cruel. ¿Lo sientes, López? Esto no es solo poder. Es control absoluto. López cayó de rodillas, luchando por liberar el artefacto, pero este parecía estar fusionándose con él. El portal del Rey Escarlata. Mientras López luchaba, el Rey Escarlata abrió un portal masivo detrás de él. Aquí, en mi mundo, tengo acceso a todo mi poder. No hay límites para mí, y tú no eres más que una sombra de lo que podrías haber sido. El portal absorbió a ambos, y López se encontró en un mundo oscuro y surrealista, donde las leyes del tiempo y el espacio parecían inexistentes. El Rey Escarlata flotaba sobre un trono de energía roja, su forma envuelta en un aura que parecía consumir el mismo aire. Aquí, López, acabaré contigo. La batalla decisiva. El Rey Escarlata desató un ataque devastador, lanzando ráfagas de energía que desintegraban todo a su paso. López, aún debilitado por el Void Pesetero, apenas podía defenderse. Cada golpe lo enviaba volando, dejándolo malherido y sangrando. Pero incluso en su estado, López no se rindió. Usando lo poco que le quedaba de fuerza, reunió su energía celestial y demoníaca, creando una explosión que destruyó el Void Pesetero. No he llegado tan lejos para caer aquí, gritó López, levantándose lentamente. El Rey Escarlata lo observó con una mezcla de sorpresa y desprecio. Impresionante, López, pero no suficiente. El verdadero poder del Rey Escarlata. El Rey Escarlata se levantó de su trono, y por primera vez, mostró su verdadera forma. Su cuerpo se transformó, creciendo hasta convertirse en una entidad colosal, con múltiples brazos de energía y un par de alas negras que eclipsaban el cielo. López sintió el peso de su poder, pero no retrocedió. Si este es tu verdadero poder, entonces no tengo otra opción más que superarlo. El sacrificio de López. La batalla alcanzó un punto crítico. López usó cada gota de su energía para crear un ataque final, una explosión masiva que combinaba todo lo que era: su entrenamiento como vigilante, su poder celestial y demoníaco, y su voluntad de proteger incluso ante la oscuridad más absoluta. El ataque impactó directamente al Rey Escarlata, quien rugió de dolor y furia. Sin embargo, el costo fue alto. López cayó al suelo, gravemente herido, incapaz de moverse. El Rey Escarlata, aunque debilitado, permaneció de pie. Eres fuerte, López, pero no suficiente. Has llegado lejos, pero aún no eres rival para mí ni para tu propio maestro, Crocaster. El desenlace. En lugar de acabar con él, el Rey Escarlata se detuvo y lo observó con una mezcla de respeto y lástima. Por ahora, vivirás. No porque te haya perdonado, sino porque quiero que veas cómo todo lo que has construido caerá en mis manos. Con esas palabras, el Rey Escarlata abrió otro portal y desapareció, dejando a López en su mundo, herido y con preguntas que solo el tiempo podría responder. López, sangrando y apenas consciente, miró el cielo oscuro de su mundo y murmuró: no ha terminado, todavía puedo encontrar la manera de detenerte. López, un núcleo brillante dentro de su pecho. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz cegadora, mientras las grietas de su piel dejaban escapar una energía pura y devastadora. No lo entenderías, Rey Escarlata. No lucho por odio, ni por poder, lucho porque aún hay esperanza. Con esas palabras, López lanzó un grito que resonó por todo el multiverso. El suelo tembló, y una gigantesca runa apareció bajo sus pies. Era un sello absoluto, un arte prohibido que consumía no solo la energía del usuario, sino también su vida, para encerrar a su objetivo para siempre. El Rey Escarlata sintió el cambio en el ambiente. Espera. ¿Qué estás haciendo? López, detente. Pero ya era demasiado tarde.
El sacrificio. El sello comenzó a formarse, envolviendo al Rey Escarlata en cadenas de energía indestructible. El mundo mismo respondió al sacrificio de López, con sus cielos y tierras fusionándose para crear una prisión eterna para el Rey Escarlata. Nunca más, susurró López, mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse. Nunca más saldrás de aquí. Con un último estallido de luz, López canalizó toda su existencia en el sello, completándolo. El Rey Escarlata quedó atrapado en un vacío eterno, incapaz de escapar. El mundo sin López. El sacrificio de López no solo selló al Rey Escarlata, sino que también restauró su mundo. Las tierras florecieron, el cielo se aclaró, y la oscuridad que había consumido todo comenzó a disiparse. Sin embargo, el costo fue alto. López había desaparecido, dejando un vacío en el corazón de aquellos que lo conocieron. Crocaster, Rex, Noble 001 y los demás vigilantes sintieron su pérdida como un golpe devastador. Pero sabían que su sacrificio no sería en vano. 10,000 años después, el multiverso había disfrutado de un período de paz gracias al sacrificio de López. Sin embargo, como todo equilibrio, la armonía comenzó a tambalearse. Un día, en un campo cubierto de flores que marcaba el lugar donde López había desaparecido, un destello de luz surgió del suelo. Las flores comenzaron a marchitarse y el aire se llenó de energía pura. De repente, López apareció, renacido. Su cuerpo había cambiado, más fuerte, más firme, pero con las cicatrices de su sacrificio aún visibles en su piel. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva, y en su corazón llevaba una resolución inquebrantable. Han pasado 10,000 años, murmuró mientras miraba su mundo restaurado. Pero mi lucha aún no ha terminado. Mientras López exploraba su mundo, los vigilantes sintieron su regreso. Crocaster fue el primero en aparecer ante él. López, pensé que nunca volverías, dijo Crocaster con un tono extraño entre respeto y alivio. Tú sabías que lo haría. Siempre vuelvo, respondió López con una leve sonrisa. Rex y Noble 001 llegaron poco después, y los cuatro compartieron un momento de camaradería. Un nuevo propósito. López había vuelto, no solo como vigilante, sino como un símbolo de esperanza y sacrificio. Ahora tenía una nueva misión. Asegurarse de que el Rey Escarlata nunca escapara y que el multiverso permaneciera en equilibrio, sin importar el costo. Es hora de empezar de nuevo, dijo López, mirando al horizonte con determinación. El tiempo había pasado. El sacrificio de López había marcado una era de paz y equilibrio en el multiverso. Aunque todavía cargaba el sello que mantenía encerrado al Rey Escarlata, su vida había cambiado. Ahora, López se dedicaba a cuidar su propio mundo, un lugar donde las tierras florecían, el cielo siempre era claro, y la oscuridad parecía haber sido desterrada para siempre. El cambio de López. A lo largo de los años, López se había transformado. El frío e implacable vigilante que una vez fue había encontrado una conexión profunda con su mundo y sus habitantes. Aunque seguía siendo reservado y poderoso, había aprendido a disfrutar de los pequeños momentos de paz, de los atardeceres en las colinas y de las noches estrelladas junto a una fogata. Kanjiro Kamado, el aprendiz. Kanjiro Kamado, su aprendiz, lo seguía fielmente. Aunque joven e impulsivo, Kanjiro tenía un corazón puro y un deseo ardiente de proteger el equilibrio, igual que su maestro. A menudo, López lo instruía en las antiguas técnicas de los vigilantes y lo guiaba con paciencia, algo que sorprendía incluso a los otros vigilantes. Maestro, ¿cómo logras cargar con tanto poder y responsabilidad?, preguntó Kanjiro una noche mientras observaban las estrellas. No se trata de cargarlo, Kanjiro, respondió López con calma. Se trata de entenderlo y usarlo con propósito. El poder sin control no es más que destrucción. Las visitas de los otros vigilantes. Aunque López pasaba la mayor parte del tiempo en su mundo, sus tres amigos vigilantes Crocaster, Rex y Noble 001, seguían visitándolo ocasionalmente. A veces, compartían historias de sus misiones, otras veces simplemente se reunían para relajarse. En una ocasión, Crocaster, con su habitual actitud impulsiva, comentó mientras tomaban una cerveza. López, no puedo creer que ahora seas tan tranquilo. Antes eras una máquina de guerra. Ahora pareces, casi humano. López sonrió levemente. Tal vez sea porque aprendí que incluso las máquinas de guerra necesitan un propósito más grande que la batalla. El sello del Rey Escarlata. Aunque el Rey Escarlata había sido olvidado por el multiverso, López no podía ignorar el sello que todavía llevaba en su cuerpo. Era un recordatorio constante de su sacrificio y del peligro que representaba su antiguo maestro.
Sin embargo, nunca mostró debilidad ni temor. Sabía que el equilibrio dependía de su vigilancia. El desafío de superar a Crocaster. Aunque López era increíblemente poderoso, sabía que todavía estaba lejos de alcanzar el nivel de su jefe, Crocaster. Incluso con todo lo que había logrado, apenas podía considerarse al 10% de la fuerza total de su jefe. Un día te superaré, Crocaster, dijo López con un tono decidido durante una de sus reuniones. Crocaster se rió en voz alta. López, ese día puede llegar, pero no te será fácil. El camino hacia la cima es solitario y lleno de sacrificios. A pesar de las palabras de Crocaster, López sabía que su verdadero propósito no era superar a su jefe, sino proteger el equilibrio del multiverso. Una paz inesperada. Con el paso de los años, López encontró una paz que nunca había conocido. Aunque las misiones seguían siendo parte de su vida, eran menos frecuentes, lo que le permitía centrarse en cuidar su mundo y entrenar a Kanjiro. Una tarde, mientras caminaba por los campos dorados de su tierra, Kanjiro le preguntó: «Maestro, ¿crees que esta paz durará para siempre?» López miró al horizonte, su expresión serena pero llena de sabiduría. «Nada dura para siempre, Kanjiro. Pero mientras estemos aquí, mientras hagamos nuestra parte, el equilibrio se mantendrá». El legado de López. López no solo era un vigilante, era un símbolo de sacrificio, resistencia y esperanza. Su mundo, su aprendiz y sus amigos eran el testimonio de lo que había logrado. Aunque sabía que su camino aún estaba lleno de desafíos, también sabía que estaba listo para enfrentarlos, sin importar el costo. López había aprendido a mantener su compostura sin importar la situación. Su experiencia como vigilante y su largo camino en la protección del multiverso lo habían hecho un maestro del control emocional. Pero esa calma fue puesta a prueba en su última misión. Una nueva misión, un nuevo encuentro. Crocaster, con su típica actitud imponente, le asignó una misión aparentemente sencilla: investigar una anomalía energética en un multiverso cercano. Parece simple, López, pero no subestimes a nadie. Crocaster le dio una mirada seria antes de enviarlo al portal. Al llegar, López sintió algo extraño en el aire. La energía era inestable, pero no había señales inmediatas de peligro. En lugar de eso, escuchó una risa burlona detrás de él. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», dijo una voz femenina. López giró lentamente para encontrarse con una figura femenina de cabello alborotado y ojos llenos de malicia juguetona. Era Kitty, una vigilante cuya reputación lo precedía. Kitty, la vigilante traviesa. Kitty era conocida entre los vigilantes por su actitud despreocupada y su afición por las bromas. Su estilo contrastaba radicalmente con la seriedad de López. Desde el primer momento, Kitty comenzó a probar su paciencia. «¿Eres tú el famoso López? Pensé que serías más divertido». Kitty sonrió mientras saltaba de un lado a otro, como si el tiempo no fuera importante. «Estoy aquí para cumplir una misión, no para entretenerte», respondió López, manteniendo su tono frío. Pero Kitty no se detuvo. Durante horas, lo interrumpió con bromas y pequeños trucos, como aparecer y desaparecer justo frente a él o cambiar las coordenadas de sus instrumentos. A pesar de todo, López intentó mantener la calma, aunque no pudo evitar soltar una pequeña risa cuando Kitty tropezó accidentalmente con su propio truco. Un cambio de tono. La situación cambió cuando ambos detectaron una amenaza real. Una grieta dimensional estaba liberando entidades caóticas que amenazaban con destruir el multiverso cercano. La actitud de Kitty cambió de inmediato. Su mirada juguetona se tornó fría, y su voz adquirió un tono firme. «López, esto es más grande de lo que pensaba. Necesitarás mi ayuda, te guste o no». Aunque López dudaba de su seriedad, aceptó su apoyo. La batalla que siguió fue intensa. Kitty, quien en las bromas parecía despreocupada, demostró ser una luchadora feroz y estratégica. Su estilo era tan rápido y letal como impredecible, dejando a López impresionado. Una tregua inesperada. Tras horas de combate, lograron sellar la grieta y neutralizar la amenaza. Exhaustos, ambos se sentaron en silencio. Kitty, con su característica sonrisa burlona, rompió el silencio. «No estuvo tan mal trabajar contigo, López. Tal vez hasta me caigas bien». López, aunque exasperado por su comportamiento previo, no pudo evitar reconocer su habilidad y determinación. «Eres más de lo que aparentas, Kitty. Pero sigues siendo un dolor de cabeza». Kitty rió y se levantó, extendiendo su mano hacia él. «¿Sabes? Tal vez trabajar juntos no sea tan malo». «¿Qué dices?» López, con un suspiro, aceptó su mano. «Solo si prometes no interrumpir mis misiones con tus bromas». Kitty guiñó un ojo.
No prometo nada, pero trataré de no hacerte enojar demasiado. Un nuevo vínculo a partir de ese día, López y Kitty comenzaron a trabajar juntos ocasionalmente. Aunque sus personalidades eran opuestas, su alianza resultó efectiva. Kitty aprendió a respetar el enfoque serio de López, mientras que él comenzó a apreciar su habilidad para aliviar las tensiones con su humor, incluso en las situaciones más peligrosas. El tiempo seguía avanzando en el multiverso, y los días se sucedían con nuevas misiones para López y su equipo bajo las órdenes del estricto Crocaster. La rutina era exigente, pero el grupo había logrado encontrar cierto equilibrio en su relación laboral, incluso con las personalidades tan diferentes de sus integrantes. López, siempre serio y metódico, se veía ahora acompañado por Kitty, cuya actitud bromista y despreocupada era el completo opuesto. Crocaster había decidido asignarlos juntos en varias misiones, quizás como una prueba para López o simplemente para observar cómo se desenvolvían dos vigilantes tan opuestos. Sin embargo, a pesar de las diferencias, habían comenzado a desarrollar un vínculo peculiar. Kitty solía molestar a López con sus comentarios y bromas, provocándole pequeñas molestias que, en ocasiones, incluso arrancaban una sonrisa de su rostro estoico. Después de una misión exitosa, donde habían enfrentado a un ser que amenazaba la estabilidad de un mundo, Kitty propuso algo inesperado. Oye, López, trabajaste bien hoy. ¿Qué te parece si celebramos? Vamos a tomar algo. ¿O todavía eres de los que solo beben agua? López suspiró, cansado pero sin ánimo de discutir. Está bien. Pero una sola ronda, Kitty. Tengo cosas más importantes que hacer. Ambos se dirigieron a un pequeño bar del multiverso conocido como la Luz Fracturada. Era un lugar tranquilo, frecuentado por seres que buscaban un respiro entre misiones o simplemente un momento de paz. Allí, entre tragos y conversaciones triviales, Kitty comenzó a hablar de sus motivaciones. ¿Sabes? Siempre pensé que ser vigilante sería aburrido, dijo, girando su vaso entre los dedos. Pero conocerte y trabajar con Crocaster me ha hecho cambiar de opinión. Quizás no seas tan aburrido como pareces. López levantó una ceja. No sé si eso es un cumplido o una forma de decir que era peor antes. Kitty rió, una risa ligera que llenó el espacio. Digamos que es un poco de ambas. La noche transcurrió tranquila, y cuando llegó el momento de despedirse, López se detuvo por un momento para mirar a Kitty. Eres diferente, Kitty. Pero en cierto modo, es refrescante. Sigue siendo quien eres. Kitty, sorprendida por las palabras, sonrió con una expresión sincera. Y tú sigues siendo tú, López. Aunque, un poco más de sentido del humor no te vendría mal. Ambos se despidieron, cada uno regresando a sus respectivas motivaciones, agotados pero con la sensación de que aquella camaradería comenzaba a cimentarse en algo sólido. Kitty, aunque cansada, no podía evitar reír al recordar cómo López intentaba mantenerse serio incluso en los momentos más relajados. Por su parte, López reflexionó sobre lo mucho que había cambiado desde que comenzó su vida como vigilante. El multiverso era vasto, lleno de desafíos y misterios, pero al menos ahora sabía que no estaba solo. Con Kitty como aliada, y con el respeto de sus amigos y su jefe, López continuaría su camino, llevando consigo las lecciones aprendidas y la promesa de seguir adelante. Fin de la parte 6.